Hoy es un día histórico en la vida de nuestra iglesia, en la vida de Champion Forest. Hoy empezamos una nueva iniciativa que vamos a ir desarrollando en las próximas 6 semanas, que se llama Multiply, multiplicación. Esto es esta serie que vamos a ver es de 6 semanas, pero el alcance de esta serie y de esta iniciativa de la iglesia está programada para tener un alcance de 2 años, y es la visión que Dios le ha dado al liderazgo de nuestra iglesia. Es algo que yo creo que va a cambiar de manera muy radical cómo hacemos las cosas de ahora en adelante. Y en la vida de la iglesia ha habido momentos claves, y creo que este va a ser uno de ellos. Si tienen su material ya, es para que se lo lleven, pero que también lo traigan la próxima clase. Y si abren este material en la página 62, está el material de la lección de hoy. Ahí pueden abrirlo, hay un espacio ahí para notas. Pueden tomar notas de la clase, y la clase en sí empieza en la página 65. Entonces ese es el material que vamos a estar viendo. No tienen que leerlo, no se preocupen. Vamos a comentarlo, vamos a tomar notas. Pero quisiera empezar con un par de versículos que son los versículos claves de esta serie que vamos a estar emprendiendo, que está basada, este pasaje está basado en Corintios, pero nuestra serie está basada en un estudio en Colosenses, y vamos a recorrer la carta de Pablo a los Colosenses, y lo vamos a hacer en la forma familiar que ustedes ya conocen. Simplemente vamos a hacer un paréntesis de la serie que estamos viendo ahora para enfocarnos a esto. Según de Corintios 9, 10 y 11 dice así: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Como les decía, esto está basado en el estudio que vamos a ver ahora, está basado en Colosenses. Para entender qué es lo que vamos a estar viendo, y no se preocupen, está chica la letra, pero lo van a tener en línea, lo van a poder ver. Pero si ven este mapa, ¿dónde está Colosenses? Bueno, Colosas era una ciudad en el medio de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, y estaba al oeste de la zona que Pablo evangelizó, que conocemos como la zona de Galacia, y está más o menos al sureste de las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Cuáles son esas iglesias? Ahí las ven, está Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Al este tenemos las iglesias que fundó Pablo: Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Panfilia. Toda esa zona se conoce como Galacia. Bueno, casi en medio de esas dos está la ciudad de Colosas. Y esto fue era una gran ciudad de esta región donde pertenecía Colosas. Estaba en la región de Frigia, así se le llamaba, Frigia, en una provincia romana, y estaba más o menos como a 160 kilómetros al este de Éfeso. Cuando veamos el tercer viaje misionero de Pablo, vamos a ver que Pablo viaja a Éfeso, y está en Éfeso por un periodo bastante largo, como de 3 años. Y es ahí donde Pablo utiliza su centro de operaciones. Así que Colosas estaba relativamente cerca.
Colosas era un lugar bastante próspero y con mucha historia, y era un lugar donde había muchos gentiles, pero también había una presencia muy importante de judíos. Entonces, ¿ya están conmigo más o menos en el entorno histórico, geográfico de donde estamos? Que esto va a jugar parte importante en lo que vamos a ver. Me gusta ver de dónde vienen los nombres. ¿Se acuerdan que hablábamos de Tesalónica? ¿De dónde viene el nombre de Tesalónica? ¿No pusieron atención ese día? Los voy a regresar, Era el nombre de una parienta de Alejandro Magno. Así ya se les... El café ya cayó, ahora sí, ya me acordé. Bueno, Colosas tiene también un nombre peculiar, porque Colosium era el nombre de un color rojo púrpura que se utilizaba para teñir telas y lana en la zona de Colosas. Por eso se le llamaba así. Había una cantidad de industria textil en esta zona, y esta lana roja que salía de ahí le llamaban Colosium. Entonces de ahí sale esta palabra de Colosas. Ahora, ¿qué tan importante era Colosas como ciudad? ¿Qué tanta importancia tenía? Bueno, el historiador griego Strabo dice que era una ciudad, le llama en el griego polisma, pero no era una gran ciudad como por ejemplo la Odisea, que le llama una gran ciudad. Para esta época ya empieza a bajar de categoría en cuanto a ciudades importantes. Sí era ciudad importante, pero no era tan importante como otras. Pero en tiempos más antiguos, Heródoto, un historiador aún más antiguo, le llama una gran ciudad de Frigia. Y Alejandro Magno, el mismo Alejandro Magno, conquistador de todo el mundo conocido en la época antigua, dice que era una ciudad populosa, grandiosa y próspera. De hecho, uno de los grandes historiadores romanos, que se llamó Plinio el Joven, excluye la ciudad de Colosas de su lista. Él hizo una compilación, una lista de las ciudades más importantes del mundo antiguo, y no la incluye ahí a Colosas. Entonces, hubo un tiempo en que Colosas tuvo gran afluencia, que era una gran ciudad próspera, pero para este tiempo, ya en el siglo I, para cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya había bajado de categoría la ciudad. Ahora, ¿qué relación tenía Pablo con esta ciudad de Colosas? ¿Alguien sabe quién fundó la iglesia en Colosas? Ahí les va una más difícil. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? Pablo escribe la carta más grande que tiene, que tenemos en el Nuevo Testamento, se le escribe a los romanos. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? No sabemos. Gracias. Bueno, aquí no nos vamos a quedar con la duda. Hey, ¿saben qué? Yo hablo con Katia y le digo, ¿sabes qué? No sé, es una respuesta perfectamente razonable. Pueden usarla, no hay ningún problema, no me voy a enojar. Pero aquí, a ver, ¿qué relación tiene Colosas con Pablo? Bueno, Pablo no fundó tampoco la iglesia de Colosas. No los conocía, y eso va a ser evidente ahora que leamos la carta. ¿Cómo sabemos que Pablo no fundó la iglesia de Colosas? Bueno, porque sabemos quién la fundó, eso viene ahorita. Pero si leemos Colosenses 1:4, Pablo dice así, dice, hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen hacia todos los santos. Hemos oído. No lo ha visto, lo ha oído.
le ha venido la noticia de que tienen fe en Cristo y amor por todos los santos. Si vemos por ahí también en el capítulo 2, y por cierto pueden abrir sus Biblias en Colosenses porque vamos a estar ahí pasando bastante tiempo si quieren ir siguiendo estos pasajes. Dice Pablo: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Ahí está más que claro, ¿no? Colosas era una iglesia ya formada, ya con cierta madurez, pero Pablo había oído de ellos, pero no le habían visto. Ahora, ¿de dónde escribe Pablo esta carta? Bueno, sabemos que pasó, tenemos varios datos ya, ¿no? Históricos. Primero, sabemos que Pablo no estuvo ahí físicamente con ellos, que él no fundó esa iglesia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sabemos que más, que estuvo en Éfeso durante bastante tiempo, 3 años, y que Éfeso está como a 160 kilómetros de Colosas. Entonces está como que a un tiro de piedra, ¿no? Ahí. Sabemos todo esto. Ahora, lo que no hemos mencionado es de dónde escribe Pablo, dónde estaba él físicamente cuando escribe ya esta carta, ya después de que pasa tiempo en Éfeso. Bueno, sabemos con bastante certeza que esta carta la escribe desde la cárcel. ¿Alguien de ustedes ha recibido alguna carta de la cárcel? ¿Sí? Ok. Aquí tengo una. No es invento. Esta es una carta de una persona en la cárcel. Se las puedo pasar para que la lean, pero es aquí habla de sus luchas. Es una persona que a los 18 años entró a la cárcel, y eso fue hace 20 años. Se las voy a pasar para que la lean, la pueden ojear, pasarla. Déjame, sacarla mejor para que sea más fácil. Pero esta es una carta de la cárcel. Ahora, sabemos que Pablo escribe esta carta desde la cárcel, y no voy a aburrirlos con todo el trasfondo histórico, pero lo más seguro es que haya escrito esta carta desde Roma, ya al final de sus tiempos. Tal vez después vamos a ver en el estudio que estamos viendo que muy probablemente Pablo salió después de ese cautiverio en Roma y regresó al campo misionero, pero vamos a dejarlo eso en pausa. Pero lo más seguro es que Pablo muy posiblemente escribió esta carta desde su cautiverio en Roma. Bueno, si Pablo no fue el que fundó esta iglesia, ¿quién fue? ¿Quién fue el que fundó la iglesia? Bueno, la carta misma nos da la pauta de quién fue el fundador de la iglesia en Colosas. Si leen Colosenses 1, del 7 al 8, ahí está la clave. Y hermanas jóvenes, y todavía no han puesto nombres para sus hijos, este es uno bueno. Fundador de la iglesia en Colosas se llamaba Epafras. Dice así Pablo: así ustedes lo aprendieron, está hablando del evangelio, lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel, servidor de Cristo de nuestra parte, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de que Pablo oyó y supo de la fe de estos hermanos en Colosas, ¿de quién le vino la información? De Epafras. No solo eso, sabemos que Epafras era de Colosas. ¿Por qué? Porque escribe esto Pablo: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Entonces ya sabemos bastantes cosas de esta carta, y esto nos va a ayudar a entender un poco más el contexto.
tengo un buen comentario y puse una cita aquí acerca de cómo pudo haberse suscitado esta situación de dónde sale Epafras y cómo es que funda la iglesia y todo esto. Y esto es lo que dice Douglas Moo en su comentario a los Colosenses. Dice, Epafras se contactó con Pablo en Éfeso durante su tercer viaje misionero, en donde pasó 3 años en esa ciudad. Pablo no restringe su evangelismo a Éfeso, sino que lo expande a otras ciudades. Posiblemente Pablo envió a Epafras a Colosas a evangelizar por ser nativo de ahí. Entonces Pablo no se quedó, cuando estuvo en Éfeso, mandó trabajos misioneros desde Éfeso. Éfeso fue su base de operación por largo tiempo, pero no se enfocó nada más en ellos. Él tal vez habría visto, a ver, hermano, ¿usted es de Venezuela? Ok, de regreso a Venezuela, ni modo, a evangelizar allá. ¿Usted es de Salvador? Vámonos para Salvador. Y así, él dice, no. Salí de Guatemala, no quiero ir a Guatepeor. Pero fíjense, esa era la forma en que operaba el apóstol Pablo. Pablo no se andaba con rodeos. Él decía, él veía la necesidad de la palabra de Dios, veía la oportunidad, dijo, Epafras, venga para acá, ¿de dónde es usted? Déjeme, le enseño el evangelio, y se me va para su tierra y lo enseña para allá. ¿Cuándo se escribió esta carta? El origen de esta carta, bueno, decíamos, muy posible que Pablo haya escrito desde su cautiverio en Roma. ¿Quién es el autor? Bueno, la misma carta también nos dice que fue Pablo, pero no fue el único. De hecho, hay una controversia muy grande en cuanto a Colosenses, que si le escribió Pablo, que si no le escribió Pablo, que si el lenguaje es diferente a las otras cartas que escribió Pablo. Bueno, aquí sucede algo interesante. Otra pregunta de trivia, y esto es para que sigan recordando lo que hemos visto, porque tiene importancia hacia atrás. Pregunta: ¿cuándo se convierte el hermano Timoteo al cristianismo? Específicamente, ¿en qué viaje de Pablo? ¿Quién da más? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Ninguno de los anteriores? Esto ya lo vimos, no les estoy preguntando material que no está en la clase. Segundo viaje misionero. Ahí es la segundo. En el segundo viaje misionero es donde Pablo encuentra a un jovencito ahí, Timoteo, y se convierte al cristianismo, lo acoge, lo toma, lo discipula. Y Timoteo se convertiría en una pieza clave, porque Timoteo sabía escribir. Entonces Pablo, en esta carta, es interesante, si ven el final de la carta, si tienen sus Biblias, van a ver que Pablo dice, yo aquí firmo la carta. Entonces es muy posible que cuando tenemos un escriba que está tomando el dictado y las ideas de otra persona, como lo pudo haber sido Pablo en esta carta, es posible que el amanuensis, esa es la palabra técnica correcta para un escriba de este tipo, el amanuensis haya tomado cierta libertad al escribir el texto también. Entonces, por eso podemos ver variación entre textos, otras cartas de Pablo y esta carta de Colosenses. No tiene nada extraño la carta, simplemente algunos estudiosos ven el estilo, el tipo de lenguaje y dicen, porque no era un dictado por dictado, era un poco más complejo que eso. Entonces aquí Pablo es el autor principal, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, mediante la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, cuando tenemos, les decía, una persona antes, primero en orden, en una carta de este tipo, el autor principal se pone, como dicen los burros primero,
Era normal aquí poner el burro por delante, ¿sí? Lo vemos maleducado a lo mejor en nuestra época hoy, pero eso era algo muy normal porque es el autor principal de la carta, pero también manda saludos por parte de Timoteo. Ahora, ¿cuál es la ocasión de la carta? La ocasión de la carta es siempre, ¿por qué escribió esto Pablo? ¿Cuál era la razón principal por haber escrito este libro, esta epístola, este mensaje que iba a mandar Pablo escrito con Epafras para leerse en la iglesia de Colosas? ¿Cuáles eran los problemas? Bueno, a ver si reconocen esta parte. ¿Qué es eso? Pues quién sabe, porque ahí parece como que eso parece como sushi y es un buffet, un revoltijo asiático ahí. Bueno, esto es un poco parecido a lo que a mí me pasó de joven. Hace como 1000 años me sucedió que yo todavía estaba estudiando, estaba ya en la preparatoria y me entró la onda de las artes marciales. Como que vi suficientes películas de ninjas y de Bruce Lee, me tocó todavía la parte, no de los 60s, pero ya en los 70s las películas de Bruce Lee todavía se escuchaban. Cuando muere Bruce Lee, su hijo sigue haciendo películas, etcétera. Entonces me metí a artes marciales, estuve varios años ahí, como me ven, pues no era tan malo. Llegué a un punto antes de hacer el examen de cinta negra en Taekwondo y ya me tuve que ir a estudiar a Monterrey. Cuando llegué allá, la carga de estudios era tal que dije, o me gradúo o le hago al Bruce Lee, y preferí graduarme. Pero cuando entré a artes marciales, empezaron a entrar también ahí varios tipos de filosofías. Yo decía, bueno, el cristianismo me gusta, es lindo, es bonito, Dios, y es la tradición en la que yo crecí, pero la filosofía oriental, qué buena es. El zen budista, el zen y el budismo, todo eso me llamaba la atención. La filosofía oriental empezó a hacerse ahí un buffet, un Frankenstein de ideas. Y eso es un poco lo que pasa hoy en día y lo que le pasó a la iglesia en Colosas también, que llegas con un fundamento, tu fundamento está medio arenoso y te empiezan a llegar otras ideas y dices, uy, esta idea me gusta y esta idea me gusta, pero ¿en qué te basas para escoger estas ideas? En lo que te gusta. Pregunta, ¿el que a mí me guste algo lo hace verdad? No. El que algo me guste no lo hace necesariamente verdadero. Entonces, como cristianos, no es que nos guste el cristianismo y por eso seamos cristianos, es porque la realidad nos empuja, ¿sí?, a amar a Cristo, porque Él existe, porque vino a morir por nosotros, porque fue algo histórico que sucedió, no porque a mí me piace, como dicen los italianos. No es de que me guste, ¿sí? No es de que soy cristiano para que se me haga la vida más fácil. ¿Saben qué? A mucha gente no se le hace la vida más fácil cuando se hacen cristianos. Pregúntenle a algún musulmán. Te cuesta la vida si se enteran que tus padres que eres cristiano, y ha pasado. Entonces, esa idea de que hazte cristiano porque tus problemas se van a resolver y la vida va a ser más fácil, no es bíblica. Ahora, no quiere decir que problemas no se vayan a resolver cuando sigues los mandatos de Dios. Claro que sí. Cuando tú utilizas un automóvil en la manera en que el diseñador del automóvil te lo está recomendando, va a tener mejor vida,
va a entrar menos al taller. Pero eso no quiere decir que como cristianos se nos va a arreglar todos los problemas. Y aquí la ocasión sucede algo similar con la iglesia de Colosas, porque empiezan a... Pablo les manda a Epafras con un fundamento sólido del cristianismo, del mensaje del evangelio. ¿Y qué pasa con ellos? Me gusta esto, me gusta, como en el buffet, unas alitas de pollo, un pollo Szechuan y algo de comida mexicana, ¿por qué no? 2 tacos y una pizza al final. Y todo con helado. De veras, vamos a muchos buffets, tienen de todo. Vayan al Golden Corral y tienen desde barbecue hasta comida asiática. Así estaban nuestros amigos colosenses, así está nuestra sociedad hoy también. ¿Qué me gusta? Lo incorporamos al buffet de ideas. ¿Es verdad o no? No me importa. Con que me guste, con que yo lo crea es suficiente. Bueno, no es suficiente, hay que ver cómo es la realidad. Entonces sucede que empiezan los colosenses a escuchar por ahí a algunos falsos maestros, y su evangelio empieza a corromperse con algún tipo de filosofía oriental, algo de legalismo judío y algo de gnosticismo. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero no tenemos un poco de idea de lo que está pasando allí en Colosas, pero esto es como cuando estamos escuchando a alguien hablar por teléfono y nada más escuchamos un lado de la conversación, ¿no? Uy, ¿y cómo está la tía Juanita? ¿De veras? ¿Y qué le hizo? Oye, pero eso está muy mal. ¿Y no le dijiste nada? O sea, ¿cómo de qué nos enteramos? Pues no mucho, pero como que hay algo mal, como que algo pasó por ahí, no sabemos qué. Y esto es un poco similar a lo que nos pasa cuando leemos Colosenses, que nos damos un poco cuenta de las tintas, de las ideas que Pablo está tratando de refutar, pero no sabemos exactamente qué, no podemos poner el dedo en la llaga precisamente. Pero si vemos lo que está sucediendo en su totalidad en Colosas, vemos el entorno histórico, vemos de lo que Pablo está hablando, nos damos cuenta de que hay estas 3 cosas: filosofía oriental, legalismo judío y gnosticismo. Si quieren meterse un poco más a esto de lo que es el gnosticismo, si se acuerdan, lo vimos cuando vimos la serie de historia de la iglesia. Ahí vimos 2 clases acerca del gnosticismo. Pero les voy a dar un resumen aquí de lo que era el gnosticismo en aquel tiempo. En el siglo I, el gnosticismo no estaba tan bien formado como se forma ya en el siglo II. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo es una idea que viene de los griegos, que en pocas palabras dice que todo lo que puedas ver, todo lo que es visible, lo que es físico,